Bien, bueno hermanos, esta noche quería compartir un poquito picoteando varias historias de la Biblia, pero más o menos sobre una idea que está ahí puesta. Dice, dame like, dame like. Gracias. Dame like. Y cuando digo like estoy hablando de el dedito para arriba, ¿no? La manito de Facebook tan famosa que cuando salió hizo furor y aún ahora es tan buscada y tan perseguida por muchas personas, por los que generan contenido principalmente. Y uno va viendo que ese necesitar de likes, el necesitar de aprobación es natural de cada uno de nosotros. Yo me considero siempre una persona que puede llamarse hasta con el problema de buscar aprobación. Buscaba muchas veces mucha aprobación. Cuando es patológico eso, ya los psicólogos remontan a una edad donde de niños no han sabido tener la aprobación de sus padres, hoy los han criado con baja autoestima, pero más allá de eso, en todas las personas es natural el buscar aprobación, es natural el buscar encajar en algún lugar. Con mi esposa, que viajamos por varios lugares cuando estábamos en la Argentina y estuvimos en varias iglesias, nos pasaba siempre al principio que llegas a un lugar y como que no encajas de entrada. Si bien somos hermanos, las iglesias nos recibían con los brazos abiertos, como hermanos en comunión, con la fe en el Señor, que eso es una puerta muy grande. De entrada, la relación con las personas había que formarla poco a poco, ¿no? Nuevamente. Y un poco buscar aceptación, buscar encajar, buscar ser parte de la comunidad estaba en nosotros y buscábamos cómo el Señor nos podía usar y cómo el Señor iba abriendo puertas para ir encajando, ir engranando, viendo qué vamos a servir, cómo vamos a trabajar en este lugar, cuál es la necesidad y qué es lo que el Señor va a hacer. Y un poco trasladando esa idea a nuestra vida cotidiana, a la vida secular, y para los que no forman parte de una comunidad cristiana, es un poco lo mismo, ¿no? Cuando uno llega a un nuevo trabajo o lleva a un nuevo grupo, quiere encajar, quiere aprobación, quiere recibir los likes del grupo alrededor, que las personas con las que está le guste lo que diga, le gusta cómo hace, y uno se va a veces hasta alienando, tomando formas, vocabulario y maneras de actuar con los que se reúnen, ¿no? Hay un refrán famoso, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un proverbio, dice, el que anda con necios, será necio, y le da con sabios, será exacto. Bien, pero toda esa necesidad que tenemos, que es natural de nosotros, es visible en nuestra vida y en nuestro actuar cotidiano, no en nuestro actuar diario. Mientras más vamos creciendo, vamos buscando otro tipo de aprobación, como que las decisiones que estoy tomando estén de acuerdo a lo que el Señor quiere, a lo que querían mis padres. Voy buscando consejos de dónde trabajar, cómo trabajar, en qué gastar el dinero. Van cambiando nuestros criterios de aceptación, pero igual en cierta medida vamos buscando aceptación a lo que estamos haciendo, un respaldo a nuestras decisiones, ¿no? Algo que nos gusta. Y por otro lado, del otro lado de la vereda sería, si nos paramos, otra cosa que es natural nuestra es dar esa aceptación o dar ese rechazo, ¿no? Todos nos hemos vuelto opinólogos, más aún en este tiempo de redes sociales o de libertad de expresión. Todo el mundo dice lo que le parece. Tenga o no tenga razón, tenga o no tenga un respaldo, un sustento, algo por detrás, uno habla, ¿no? Como hablemos sin saber a veces parece, pero es así, uno va dando su opinión, va vertiendo su opinión y va dando críticas sobre otras personas, sobre otras decisiones, sobre otras situaciones. Y bueno, basado un poco en esa nuestra naturaleza de querer criticar o de querer aceptar algo, hoy vamos a tener algo un poco más interactivo. Vamos a ver un par de personajes bíblicos y quiero que todos participen y que utilicen estas dos manitos, si es dedito para arriba o dedito para abajo, la primera reacción o lo que tenemos en la mente sobre ese personaje, ¿no?
Si vamos a ver un personaje y me dicen si está like o no like. Y es interesante ver que vamos a ver una sola persona y cómo podemos definir a una sola persona como positivo o negativo. Yo me ponía a pensar en esto y pensaba en mi vida hacia atrás, y si tengo que definir lo que hice hasta ahora, ¿será así o será así? Y un poco vamos pensando en esto y vamos viendo los personajes. Para los que participen, vamos a decir por qué sí o por qué no, y les pregunto a alguno por qué. ¿Por qué cree que está bien o por qué cree que está mal? Y los que participen, hay premios. Hoy traje premios. Magu va a repartir algo para los que quieran participar. Bien, arrancamos. Acá hay dos personajes, Eliseo y su siervo Giesi. Eliseo, ¿qué les parece Eliseo? Si les digo así, dedito para arriba, dice Carol. Bien, bien. ¿Por qué dedito para arriba, Eliseo? Confió sin ver, tenía fe, varón de Dios le nombra la palabra, ¿no? Ahí con ese nombre que le da la palabra, Eliseo, profeta, varón de Dios. Bueno, ahí está un dedito para arriba. ¿Y su siervo, Giesi? Dedito para abajo, dice Adriana. ¿Por qué? No tuvo fe. ¿Y cómo no demostró la fe? No vio. Bien. Hay otro pasaje que es justo que el que está representado ahí, que es donde viene Naamán con lepra, ¿no? Naamán viene con lepra, va al profeta, le dice que vaya, que se sumerge en el río Jordán. Él dice, ay, pues sí hay ríos mejores donde yo vivo, porque en este río, bueno, cree, va, se sumerge y es sanado de la lepra. Y después de ser sanado, ofrece a Eliseo algún don, alguna recompensa, algo que él trajo por haber sido sanado. Era el jefe militar asirio o sirio, ahí se me fue, pero era el jefe militar y vino y quería dar muchos dones, tenía que dar mucho dinero, y él dice, bueno, te doy. Y Eliseo dice, no voy a recibir nada tuyo, no voy a recibir nada. Y dice, pero te quiero dar un don, me sanaste. Y él dice, no recibiré nada. Y lo despide en paz, dice la palabra, ¿no? Y agarra sirio. Bien, perfecto, gracias. Y agarra a Giesi y dice, ¿por qué si nos quería regalar algo, por qué Eliseo no quiso aceptarlo? Yo lo puedo aceptar. Si quieren regalar, que me regale a mí. Y va corriendo detrás de él a buscarlo para pedirle un regalo, ¿no? Y le dice que Eliseo lo manda, que hay 2 nuevos que han llegado, que le mande dinero y que le dé ropa. Y el otro le da, va a Giesi y lo esconde en la casa, ¿no? Y veamos en 2 Reyes 5, 26 al 27. Esto es ya cuando él vuelve, esconde las cosas en la casa. Y dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Bueno, acá le hicimos a Giesi así, ¿no? Todo para abajo. Pero yo me pongo a pensar un poco en él. Y cuando alguien está regalando algo, con Magu podemos correr y hacer la fila, por más de que sea largo, para ir a recibir, ¿no? ¿Dónde estaba el error de Giesi? ¿Dónde estaba el que podíamos decir ahora el dislike, ¿no? Y justamente en estos versículos muestra Eliseo dónde estaba su error. Le dice, es tiempo ahora de recibir dones, de perseguir viñas, riquezas. Es tiempo. No era tiempo, le estaba mostrando dónde estaba realmente el corazón de Giesi. Y el corazón de Giesi estaba en eso, en perseguir riquezas, en perseguir
Si alguien está regalando algo, bueno, dame, para mí, lo escondo, va a ser para mí, ¿no? Y no se pidió un vestido, se pidió 2 vestidos. Entonces, pedir y acumular, su corazón estaba ahí. Entonces, hermanos y amigos, esta noche yo quiero preguntarles, ¿de qué es tiempo? ¿De qué es tiempo este tiempo que estamos viviendo? Esta noche, ¿de qué es tiempo? Este tiempo que estás escuchando la palabra, este momento. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de pensar en mañana qué voy a hacer, mi trabajo, tengo que pagar la luz, tengo que pagar, no me cargué en los subsidios, ahora los voy a perder. Es tiempo de estar persiguiendo riquezas, esta etapa de tu vida. Es tiempo de estar persiguiendo, no tengo dónde vivir, me compré un autito, cambiaré el autito, cambiaré de lote, cambiaré. Ahí está nuestro corazón enfocado, ese es el foco de nuestra vida en este tiempo, en estos años. O el foco es tal vez a tus hijos incluso, no, que mi hijo pueda estudiar, que le pueda dar cosas, que tenga lo que yo no tuve y trabajar, tratar de conseguir para darle algo mejor a tu hijo. Y es interesante acá como cuando Eliseo emite el juicio contra Giezi, le dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. El error de él lo iban a pagar sus hijos. Entonces, hermano, amigo, la decisión que tomes respecto a Cristo, la decisión que tomes respecto al tiempo que estás viviendo, puede afectar a tus hijos. Porque tú puedes ser la puerta para que la bendición de Dios entre a tu casa. Entonces, pensemos esto, ¿es tiempo? ¿De qué es tiempo hoy? Bien, Magu, premios podrías traer, Carol y Adriana. Bien, seguimos. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Dislike, ahí está. Dislike. ¿Por qué, Tommy? Intentaron robarle a Dios. Bien, la historia de Ananías y Zafira, ¿qué dice? Que ellos formaban parte de la iglesia primitiva, eran hermanos de la iglesia primitiva, y como en ese tiempo todos agarraban, o no todos, muchos agarraban sus propiedades, las vendían y lo daban a los pobres, el dinero lo daban a los pobres, ellos dijeron, bueno, hagamos lo mismo, tenemos un lotecito, vamos a venderlo, pero al tener el dinero, dijeron, ¿y si no damos todo? Total, nadie sabe a cuánto le hemos vendido, nos dejaremos 100,000 por si acaso, y dieron un porcentaje diciendo que lo estaban dando todo. Entonces, no era la obligación, o sea, no es el dislike porque no dieron todo lo que su propiedad al Señor. No es el dislike porque no vendieron su propiedad, no. La ofrenda que damos al Señor, la ofrenda, lo que queremos darle al Señor, no es una obligación. Pero lo que no podemos hacer es decirle al Señor, te doy todo, y después retrucar, ¿no? Ir un poco para atrás, pensarla mejor, decir, no, creo que todo no, por si acaso me guardaré algo. Eso es lo que hicieron Ananías y Zafira. Veamos en Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cantábamos que Dios conoce nuestro corazón. Él no puede ser burlado. Lo que estaban tratando de hacer acá era mentirle al Espíritu Santo, dijo Pedro. ¿Por qué ostentáis tratando de mentirle a Él? No tenían todo el dinero, no tenían toda la propiedad para ustedes. Y si la querían vender y dar una parte, ¿por qué no decir voy a dar una parte?
¿Qué había en su corazón? Ellos estaban buscando la aprobación de los hombres, que todos digan, qué bien, qué espirituales, cómo confían en el Señor y no en las riquezas, pero en su corazón estaban confiando en las riquezas. Entonces, el Señor no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Acá a todos yo los puedo engañar, decir, bueno, voy a ofrendar mi auto, ¿a qué tal lo vendo? Le doy. Pero el Señor sabe lo que hay en mi corazón. El Señor sabe realmente qué es lo que estoy persiguiendo, dónde está mi meta puesta, dónde está mi foco, mi esfuerzo, mi dedicación. Si está en el Señor realmente, si las cosas las estoy haciendo con amor o si dentro de mí está la codicia o la soberbia o el orgullo o el engaño. El Señor no puede ser burlado. Siguientes personajes, Ruth y Orfa. Ruth, like o dislike? Like, bien. ¿Por qué Ruth like? Porque acompañó a su suegra. ¿Y Orfa? ¿Orfa dislike o like? Dislike. ¿Pero por qué? Esto es interesante porque ni Ruth ni Orfa no se habían casado con la suegra. Sus esposos habían muerto. Entonces, ¿por qué Orfa dislike si no tenía la obligación de ir con la suegra? Es interesante pensar esto. No tenía la obligación, pero la palabra es muy rica en lo que dice. En esta historia vemos que Noemí, que era la suegra, cuando salió de su casa, salió de Belén. Y Belén era o es la casa de pan, es lo que significa. Y salió en busca de pan. Se fue de la casa de pan en busca de pan. Es como una contradicción, ¿no? Y es exactamente lo que pasó. Se fue en busca de pan y tuvo que volver por provisión a la casa de pan. Y el like para Ruth es porque fue detrás del Dios de Israel, fue detrás de Jehová. Y Orfa, leamos en Ruth 1, 15 y 16. Ruth 1:15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es el like. O sea, podemos resumir la vida de Ruth en like porque fue a la casa de pan buscando la provisión de Dios. Y Orfa dice que volvió a su pueblo y a sus dioses. No sabemos nada más, la Biblia no dice nada más de lo que le pasó a Orfa. Desapareció de la historia, ¿no? No menciona nada más después qué le pasó. Y eso también nos habla del que no busca la provisión en el Señor, el que no va a la casa de pan en busca de provisión, su vida va a ser como el humo, va a desaparecer, no va a perdurar, no va a tener vida eterna, ¿no? En esta historia podemos ver que en la casa de Jehová hay pan. En la casa de Jehová hay pan, hay provisión. Y mucho más interesante todavía esta historia, como la moabita Ruth va a la casa de pan, tiene un hijo que se llama Obed, que es el papá de Isaí y es el abuelo del rey David y el tatarabuelo del Señor Jesucristo. Por medio de él, Dios se proveyó un camino para hacerse hombre. En la casa de Dios hay
pan, hay provisión. Bien. Magusita, premios, ¿hay todavía? Allá está. Bien, David, tenemos que resumir a David en un like o dislike. Mati, like. ¿Por qué? Porque fue conforme al corazón de Dios. Es exactamente lo que la palabra dice. ¿Por qué podemos resumir toda esa vida de un rey? Toda la vida de un rey. Hay libros de historia escritos sobre presidentes y reyes, un montón, ¿no? Pero resumir toda la vida de un rey en un like o en un dislike depende de eso. ¿Dónde está su corazón? Dice que él tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Antes de leer Hechos, yo quiero decir, tal vez ante los ojos nuestros, de los hombres y juzgando, fácilmente podríamos ponerle un dislike a David, ¿no? Fácilmente por muchas cosas desobedeció a Dios, hizo un censo. Bueno, eso es discutible hasta por ahí, si cuán dislike, pero él fue asesino, confabuló para matar a Urías Eteo, adulteró con Betsabé. Y por esas cosas, si estaríamos en la ley ahora, tal vez hubiera tenido 30 años de prisión por el asesinato, ¿no? Pero aún así, con todas esas cosas que ante los ojos de los hombres podemos decir, y más o menos, él tiene un like de Dios, un like de Dios. Vamos a Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón. Pero la parte donde da testimonio Dios es muy fuerte, dice, he hallado, lo que nos da a entender que el Señor estaba buscando y está buscando corazones conforme a su corazón. ¿Y cómo podemos saber si mi corazón está conforme al corazón de Dios? Dice, para que haga todo lo que yo quiero. Por medio de nuestra obediencia es que podemos ver cómo está nuestro corazón conforme al corazón de Dios, si está alejado o está cerca. He hallado en David, he hallado, dice el Señor. Bien, sigamos. Vamos a cosas un poquito más complicadas y con menos datos. A Caín y Abel. Caín. ¿Alguien más? Marquito dice, dislike. ¿Por qué? Mató al hermano, pero David mató a Urías Eteo también y le dimos like. ¿Y Abel? Exacto. El like y el dislike en esta historia no es porque mató al hermano. El matar al hermano fue la consecuencia de algo que pasó primero. Vámonos a Génesis 4, 2 al 5. Génesis 4:2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? He leído algunas cosas, hay canciones seculares escritas en el mundo sobre esta historia, porque parece completamente injusta. Es contradictoria esta historia. No es tan fácil darle el like o el no like, porque Caín había trabajado la tierra, le había costado esfuerzo. En el dibujito vemos que hasta tiene una gotita de sudor ahí pasando, porque le costó un esfuerzo poder llevar esa ofrenda a Dios. Seguramente era una ofrenda de lo mejor que él tenía, de lo mejor de la cosecha, lo mejor que él podía darle a Dios. Y Dios no lo miró con agrado. No miró con agrado lo mejor que le puede hacer. ¿Qué nos dice esto? ¿De qué nos habla? Que cualquier esfuerzo que tratemos de hacer, hermanos, para querer agradar a Dios, fuera del sacrificio del cordero, que es lo que hizo Abel, no puede ser mirado con agrado delante de los ojos de Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa ya hace que nuestra ofrenda no pueda pasar del techo. Nuestro pecado que nos separa de Dios hace que nuestros esfuerzos por acercarnos a Él no sean fructíferos, no sean agradables. Y se agradó en la ofrenda de Abel porque la única ofrenda que satisface al Padre es el cordero inmolado, el cordero sacrificado. Es una imagen de Cristo, que Dios se satisfaga en el cordero. El primogénito siempre, no siempre es el primero, sino que es el primero y el más querido. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue ese. Este es mi Hijo amado, decía el Padre, en quien tengo complacencia. Juan decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sacrificio que satisface al Padre es el de su Hijo. Es el de su Hijo. Y detrás de ese sacrificio podemos ir nosotros recién. Sin ese sacrificio no tendríamos acceso al Padre. Sin Cristo bajando del cielo, haciéndose hombre, entregando su cuerpo en la cruz, no tendríamos acceso a Dios. No podríamos ser agradables al Padre. Bien, seguimos. Un personaje que a mí me encanta, Raab. Es el último, a ver. ¿Quién más? Ahí está, Anto dice, bien. ¿Y por qué bien si Raab no tenía muy buena reputación? Bien. Raab, en alguna reflexión anterior vimos que la Biblia cuando menciona a Raab, como que le refriega su pecado, ¿no? Dice Raab la ramera. Raab era prostituta. ¿Cómo podemos darle un like a alguien que vivió de esa manera? Justamente, como dijo Anto, por la fe, creyó en Dios. Creyó en Dios. Vamos a Hebreos 11:31. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe ¿en quién? En el Dios que salva. Por la fe en el Dios que podía rescatarla a ella y a su casa de la invasión de Israel. Por la fe en ese Dios, Rahab no pereció con los desobedientes. Y hermanos, es esa misma fe, la misma fe por la cual nosotros podemos llegar a tener el like en nuestra vida. Si se han fijado, ha habido
momentos puntuales en las vidas de esos personajes por las cuales podíamos darles un like o un dislike. Decisiones que han tomado, que han marcado su destino, aún mayores a toda su historia de pecado, como en el caso de Rahab. Y esas decisiones son las que tenemos que tomar. Hay decisiones que son importantísimas, que van a ir marcando nuestro futuro, ¿no? De acuerdo a qué tan profunda sea la decisión, es el lapso de tiempo que abarca esa decisión. Por ejemplo, esta mañana decidí ponerme este jean. ¿Cuánto va a durar? Todo el día. O no sé si alguien se cambia a mediodía, tal vez mediodía, ¿no? Es una decisión que dura mediodía. Cuando con Magú decidimos qué comer, ¿cuánto duró? Como 20 minutos con suerte duró la comida, después se acabó. Cuando uno decide qué va a estudiar, ¿cuánto tiempo va a hacer eso? El tiempo de estudio y mi profesión. Esa decisión ya va a abarcar muchos años en mi vida. Cuando uno va a decidir con quién se va a casar, esa decisión va a abarcar hasta que me muera, hasta que la muerte nos separe. Pero hay una decisión que va a pasar esta vida, y esa decisión es la de creer en el sacrificio de Cristo. Esa decisión es tan profunda que pasa esta vida y llega hasta la eternidad. Esa decisión. Vamos a Hebreos 11, estamos ahí nomás, 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice que alcanzaron el like. Y por la fe nosotros también podemos conseguir el like. No estamos buscando un like, estamos buscando la aprobación del único que debemos procurar su aprobación, que es la aprobación de Dios. ¿Y esa fe en qué? ¿En qué tenemos que creer? En el sacrificio de Cristo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de que Dios un día se hizo hombre y hecho hombre, dice que se despojó a sí mismo de todo su poder de Dios y se hizo siervo, obediente al Padre y obediente hasta la muerte, y una muerte en una cruz. Y después, al tercer día de haber muerto, resucitó de entre los muertos. 40 días después fue subido al cielo, y así como se fue, estamos esperando que Él vuelva a retirar a su iglesia. Esa es la fe que nos va a dar la aprobación de parte de Dios. Juan 3, 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En estos dos versículos están el dedito arriba y el dedito abajo. El que en él cree tiene vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y la decisión es nuestra, el trabajo de Dios está hecho, la puerta está abierta. ¿Crees? ¿Crees que Jesús vino a pagar por ti? ¿Crees? Hoy vimos al principio de qué es tiempo. Bueno, hoy es el día de salvación, dice Pablo. Hoy, esta noche, ahora, es el día de creer en el Señor. Dios no puede ser burlado, veíamos después. El Señor sabe en tu corazón realmente si crees en Él, si crees que va a volver a buscarte a ti. Hay pan en la casa de Jehová, hay provisión. La única provisión que va a perdurar está en Dios. Él nos proveyó un cordero para tomar nuestro lugar. Dios está buscando corazones que crean eso, que vayan detrás de esa fe, que se aferren a esa fe, que vivan esa fe. Dice Pablo, toma la vida eterna, agárrala, vívela. Hay que vivir la vida eterna desde ahora.
Solo el Cordero de Dios satisface el mundo, satisface al Padre, y por la fe en el Dios que salva podemos alcanzar el like de Dios, hermanos, el like de Dios. Y una vez que aceptamos ese sacrificio, una vez que creemos en el Hijo, podemos ir con Gálatas 1 al 10. Gálatas 1, 10. Gálatas 1:10 dice, pues, acá está Pablo hablando, ¿no? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una vez que decides por Cristo, decides creer en su sacrificio, decides creer en Él, está esta pregunta: ¿vamos a seguir buscando el favor de los hombres o el favor de Dios? Dice que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Tenemos que procurar un corazón conforme a su corazón para que haga lo que Él quiere. Eso es lo que el Señor busca después, para que esta nuestra vida eterna, que empieza al recibirle, tenga fruto que perdure, que vaya más allá. Entonces yo te invito esta noche, si no has entregado nunca tu vida al Señor, si nunca has podido orar a Él y decirle, creo y espero que vuelvas a buscarme, que lo hagas con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor bendito, te damos gracias, Padre Santo, porque tu Hijo vino para salvarnos, Señor, no para condenarnos, porque vino para librarnos, Señor. Murió y resucitó y volverá por nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque podemos tener acceso a tu aprobación, Padre Santo. Gracias porque podemos vivir vidas que te agraden, vidas que te satisfagan, Señor. Porque tú buscas corazones conforme a tu corazón, Señor, que te obedezcan. Permítenos, Padre Santo, vivir esas vidas, ser esos hombres. Te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo, Señor, y te pido, Padre, que esta palabra entre en el corazón de los que la han escuchado y que ellos, Padre, que de ella salga el fruto para salvación de sus almas. Te lo agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén.